En la España del siglo XIX, una tierra de pasiones ardientes y tradiciones inquebrantables, el destino se tejía con hilos invisibles, a menudo crueles. Para la mayoría, el futuro era un camino trazado por el nacimiento y el linaje, una senda de polvo y certezas inamovibles. Pero para algunos, para los que sabían escuchar el susurro del viento entre los olivos y leer las estrellas como un mapa celestial, el futuro era un torbellino de imágenes, un don y a veces una terrible maldición. Lira no pidió ver lo que vio. Sentada en la penumbra de su carromato, con el aroma a hierbas secas, a cera de velas y a madera vieja llenando el aire, solo buscaba un instante de paz. El día había sido largo, lleno de las miradas curiosas y temerosas de los aldeanos. Ahora solo anhelaba el silencio, la oportunidad de ser simplemente Lira, no la gitana que ve. Pero el don no pedía permiso. Al cerrar los ojos, no encontró la oscuridad reconfortante que buscaba, sino que fue arrastrada por una corriente violenta hacia otro lugar, otro tiempo. La visión la asaltó sin piedad. El olor a hierbas fue reemplazado por el perfume de las rosas y la cera cara. El suelo de madera bajo sus pies descalzos se transformó en un mármol frío y pulido que espejeaba la luz de 1000 candelabros suspendidos como estrellas cautivas. Estaba en un salón de baile resplandeciente, rodeada por el murmullo de conversaciones elegantes y la melodía de un vals que flotaba en el aire. Y en el centro de todo, como el eje sobre el que giraba aquel universo de lujo, estaba él, un duque. Lo supo sin saber cómo, con la certeza irracional que acompañaba a sus visiones. Era alto, con el cabello oscuro como el ala de un cuervo y unos hombros anchos cubiertos por una casaca de terciopelo negro que parecía absorber la luz. Su postura era la de un rey, pero sus ojos guardaban una tormenta. Eran de un gris profundo, melancólico, y contenían una tristeza tan antigua que parecía haber nacido con él. Y esos ojos la miraban, no a través de ella, no con el desdén que estaba acostumbrada a recibir, sino directamente a ella, con un reconocimiento que le sacudió el alma. En su mirada había un anhelo profundo, un amor que no pedía permiso, que simplemente era tan real y abrumador como el suelo bajo sus pies. Su corazón, un pájaro asustadizo, se aceleró con una alegría tan intensa y desconocida que dolía, pero tan rápido como llegó la dicha, la imagen se resquebrajó como un espejo golpeado. La música del vals se convirtió en un crepitar siniestro. Las llamas naranjas y voraces comenzaron a lamer las cortinas de seda y a trepar por las paredes. El salón resplandeciente se convirtió en una trampa mortal. Los rostros elegantes se contrajeron en máscaras de pánico y los gritos ahogaron la música. El rostro del duque se crispó en una mueca de agonía y entonces Lira la vio. Una daga de plata, finamente labrada, brillaba en la oscuridad creciente. No era un arma de asesino, sino una de sacrificio, y apuntaba directamente hacia el corazón del hombre que, un segundo antes, la había mirado con amor. Lira abrió los ojos de golpe, con un jadeo que rasgó el silencio de su carromato. El aire olía de nuevo a hierbas y a madera. Estaba sola, pero el corazón le martilleaba contra las costillas como si quisiera escapar, y el frío de la visión aún le erizaba la piel. Una sola pregunta ardía en su mente, grabada a fuego. Acababa de ver su destino o su destrucción. Si historias como esta, llenas de destino y misterio, te atrapan, considera suscribirte para no perderte ningún relato. La caravana Rom no era un simple campamento. Era un organismo vivo que respiraba al ritmo del sol y la luna. Anclada en un claro a las afueras del ducado de Valdeblanco, era un torbellino de color y vida en contraste con la austera quietud de los campos de olivos. Los carromatos, pintados con soles, lunas y símbolos protectores, formaban un círculo imperfecto alrededor de una hoguera central que nunca se apagaba del todo.
De día, el aire vibraba con el martilleo del herrero, las risas de los niños que perseguían gallinas y el sonido perpetuo de una guitarra que contaba historias de amores lejanos y penas profundas. De noche, se transformaba en un refugio de sombras danzantes y secretos susurrados al calor del fuego. Lira era hija de ese mundo nómada. Conocía el lenguaje de las aves y el significado de las nubes, pero su don la apartaba, incluso de los suyos. Mientras los otros niños jugaban a la gallinita ciega, Lira a menudo se encontraba sola, escuchando los secretos que las hojas susurraban o viendo destellos del porvenir en el reflejo del agua de un charco. Su abuela Elara, matriarca de la caravana y guardiana de la sabiduría ancestral, era la única que comprendía la magnitud de su carga. Aquella noche, al verla salir del carromato con el rostro pálido y los ojos desorbitados, Elara se acercó, su caminar lento pero firme. «Otro eco del porvenir, ¿verdad, pequeña alondra?», dijo con su voz rasposa, una voz que había calmado fiebres y predicho sequías. Lira asintió, incapaz de hablar. Elara la tomó de la mano, sus dedos nudosos y cálidos, envolviéndolos de Lira, que estaban helados. «El don es un río, mi niña. A veces trae aguas claras y a veces lodo y ramas rotas. No puedes detener la corriente, pero puedes aprender a navegarla». La anciana miró hacia la colina distante, donde las luces de una gran edificación parpadeaban débilmente. «El destino muestra un camino, Lira, pero son nuestros pies los que deciden si seguirlo o buscar otro sendero. Nunca lo olvides». A lo lejos, como una cicatriz de piedra en la piel verde de la colina, se alzaba el castillo de Valdeblanco. Era el centro de poder de la región, una fortaleza de líneas severas que hablaba de historia, de batallas y de un orden inmutable. Para la gente de Lira, el castillo y su señor eran como una leyenda, una realidad tan ajena que casi parecía un cuento. El duque Alejandro de Valdeblanco. Le llamaban el duque melancólico. Los rumores decían que, desde la muerte de su padre 5 años atrás, una sombra se había apoderado de él. Decían que era un hombre justo, pero frío como el mármol de sus salones, que rara vez sonreía y que pasaba más tiempo con sus libros de cuentas que con las gentes de su ducado. Lira lo había visto en contadas ocasiones. Una figura imponente a lomos de un caballo negro, atravesando el pueblo sin mirar a los lados, tan distante e inalcanzable como la luna. Era el hombre de su visión, el duque del salón en llamas, del amor sobrecogedor, de la daga de plata. Y mientras Lira miraba las luces del castillo, un escalofrío recorrió su espalda. La advertencia de su abuela resonaba en su cabeza, pero la fuerza de la visión la atraía como una polilla a la llama. Por primera vez en su vida, Lira no solo había visto el futuro de otro, había visto el suyo propio, inextricablemente unido al de un hombre que vivía en un mundo que la despreciaba. Y esa noche, bajo un manto de estrellas indiferentes, sintió un miedo más profundo que nunca, porque supo que el río de su destino estaba a punto de desembocar en un mar tormentoso y desconocido. Las semanas que siguieron a la visión fueron para Lira como caminar en un sueño febril. La vida en la caravana continuaba con su ritmo inalterable, una melodía familiar de trabajo, risas y canciones. Sin embargo, para Lira, todo estaba teñido por el recuerdo de aquel salón en llamas. La visión se había convertido en su sombra, una presencia constante en el rabillo del ojo. Se encontraba a sí misma estudiando las nubes, buscando en ellas la forma de un castillo. Leía las cartas del tarot una y otra vez, y en cada tirada aparecía la figura del rey de espadas, un hombre de poder y de pena, junto a la torre, que simbolizaba la destrucción y la revelación súbita. Se sentía atrapada en la antesala de un acontecimiento que no podía nombrar, pero cuya magnitud la sobrecogía. Evitaba a la gente. Su don se había agudizado y las emociones ajenas la asaltaban como un enjambre de abejas furiosas.
Su abuela la observaba con una preocupación silenciosa, dándole espacio, sabiendo que ciertas tormentas del alma deben ser navegadas en soledad. Y entonces, una tarde a finales del verano, el mundo contuvo la respiración. El calor sofocante del día dio paso a una extraña calma. El aire se volvió denso, eléctrico, y el cielo, que había sido de un azul implacable, comenzó a cubrirse con un velo de nubes de un gris violáceo que avanzaban desde el horizonte como un ejército conquistador. Los pájaros callaron. Los perros de la caravana gimotearon y buscaron refugio bajo los carromatos. El ara levantó la vista, olisqueó el aire y sentenció: «Esta no es una lluvia para bendecir la cosecha, es una tormenta con memoria y furia». La tempestad estalló sin previo aviso. El primer trueno sonó como si el cielo se partiera en dos, y fue seguido por un viento huracanado que aullaba como un alma en pena, arrancando hojas y pequeñas ramas de los olivos centenarios. La lluvia no cayó. Se desplomó en cortinas tan densas y violentas que borraban el paisaje a pocos metros, convirtiendo el suelo seco en un lodazal en cuestión de minutos. Los miembros de la caravana se apresuraron a asegurar las lonas y a calmar a los animales. Sus movimientos eran una coreografía practicada durante generaciones contra los caprichos del tiempo. Fue entonces cuando lo oyeron. Por encima del rugido del viento y el martilleo de la lluvia, se escuchó un crujido brutal, el sonido de madera noble rindiéndose a la fuerza bruta, seguido por el relincho agudo y aterrorizado de los caballos. Varios hombres, entre ellos Iago, el padre de Lira, se cubrieron la cabeza con sacos y corrieron hacia el camino. Lira, observando desde la pequeña ventana de su carromato, sintió un vuelco en el corazón. Allí, varado en el fango, con una de sus ruedas traseras destrozada y convertida en un amasijo de astillas, se encontraba un carruaje de lujo. Era negro y brillante, incluso bajo la lluvia torrencial, y en su puerta grabado en oro, el escudo de la familia Valdeblanco resplandecía con cada relámpago. Era una isla de opulencia naufragada en un mar de lodo, justo en los límites de su mundo. Iago, un hombre de rostro curtido por el sol y de pocas palabras, se acercó a la portezuela del carruaje. El cochero, un hombre mayor empapado y desesperado, luchaba por controlar a los nerviosos animales. La puerta se abrió y un hombre descendió. Era él. El corazón de Lira se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra sus costillas. No era una aparición etérea en un salón de baile, sino un hombre de carne y hueso, con gotas de lluvia que brillaban en su cabello oscuro y la tensión marcada en la línea de su mandíbula. El duque Alejandro de Valdeblanco observó el campamento gitano, y en sus ojos grises se libraba una batalla silenciosa, el orgullo de su linaje contra la cruda necesidad del momento. «Mi señor», dijo Iago. Su voz era tranquila y respetuosa, sin una pizca de servilismo. «La tormenta es fuerte, y la noche se acerca. La rueda tardará en ser reparada. Mi humilde hogar es suyo si busca refugio del temporal». Alejandro dudó. Su mirada recorrió las figuras que se habían congregado, los carromatos coloridos que le parecían extraños y bárbaros, el fuego central que chisporroteaba bajo una lona. Todo en su educación le gritaba que se negara, que mantuviera la distancia con esa gente, pero la lluvia arreciaba, el frío comenzaba a calarle los huesos y no tenía otra opción. Asintió, un movimiento corto y rígido. «Se lo agradezco», dijo. Su voz era grave y controlada, pero no pudo ocultar un matiz de resignación. Mientras lo conducían hacia la hoguera central, Lira se encogió en la sombra de su carromato, sintiéndose a la vez aterrada y extrañamente atraída. Verlo allí, en su mundo, era tan improbable como ver una estrella caer a la tierra. Era más alto de lo que había imaginado, y la melancolía que había percibido en la visión era una presencia palpable, una capa invisible que lo envolvía y lo aislaba de todo lo demás.
Le ofrecieron asiento en un taburete de madera cerca del fuego. Una mujer le tendió una taza de barro con té caliente y humeante. Alejandro la aceptó, sosteniéndola con dedos largos y finos, como si fuera un artefacto extraño de una cultura desconocida. Se sentó en silencio, su espalda recta, una figura de elegante rigidez en medio de la relajada y terrenal atmósfera del campamento. El silencio que lo rodeaba no era pacífico, era un abismo de siglos de desconfianza, un muro invisible erigido por el prejuicio y el miedo. Sus ojos grises recorrían las llamas, pero Lira sabía que no las veía. Estaba perdido en sus propios pensamientos, un náufrago no solo de la tormenta, sino de una soledad mucho más profunda. Y Lira, la chica que había visto su futuro, se encontró conteniendo la respiración, sabiendo que el destino, con la sutileza de una tormenta de verano, acababa de poner todas las piezas sobre el tablero. El tiempo pareció suspenderse en el círculo de luz de la hoguera. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, un telón de fondo caótico que aislaba al pequeño grupo del resto del mundo. El duque Alejandro no había probado el té. Sostenía la taza de barro entre sus manos, sus nudillos blancos por la tensión. El resto de la caravana mantenía una distancia respetuosa, susurrando en voz baja, sus miradas yendo del noble silencioso a Lira, que permanecía en la sombra, sintiendo el peso de cada uno de esos ojos curiosos. La atmósfera estaba cargada con la electricidad de lo no dicho, con la colisión silenciosa de dos mundos que nunca debieron tocarse. Fue Elara, la abuela de Lira, quien se atrevió a romper el hechizo. Se levantó de su asiento, su figura encorvada pero llena de una dignidad imponente, y se acercó al fuego. Sus ojos, dos pozos de sabiduría arrugada, se posaron en el duque sin temor. «La mala suerte lo ha traído hasta nuestro fuego, señor duque», dijo con su voz rasposa, que sonaba como el roce de las hojas secas. Pero quizás el destino tenía una razón para romper esa rueda. Alejandro levantó la vista. Sus ojos grises eran fríos y escépticos. Había una barrera de racionalidad en su mirada, la de un hombre acostumbrado a un mundo de lógica y hechos tangibles. «El destino, buena mujer, es solo una excusa que damos a lo inevitable», respondió con una cortesía gélida. «Una rueda rota es simplemente el resultado de un camino en mal estado y una madera fatigada. No hay más misterio en ello». Elara soltó una risa seca, un sonido que sorprendió al duque. «Usted ve la madera, mi señor. Otros vemos el viaje. A veces la rueda debe romperse para que el viajero se detenga y mire a su alrededor, para que vea un sendero que antes ignoraba». Su mirada, aguda y penetrante, se desvió hacia la penumbra donde se ocultaba Lira. «Mi nieta, ella ve cosas. Ve los senderos que se bifurcan en el camino de un hombre, los que llevan a la luz y los que se pierden en la oscuridad». Un silencio incómodo, más pesado que el anterior, se instaló en el aire. Alejandro frunció el ceño, visiblemente molesto. Aquello era exactamente lo que esperaba. Supercherías, intentos de embaucarle aprovechando su situación. Su mundo de números, de contratos y de política no tenía espacio para videntes ni senderos invisibles. Estaba a punto de levantarse, de dar una excusa cortés y retirarse a la fría soledad de su carruaje, cuando una voz suave pero clara lo detuvo. «No tiene por qué creer». Lira había salido de las sombras. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo. Una parte de ella, la parte asustada, quería huir, esconderse hasta que el noble y su mundo de piedra se marcharan. Pero otra parte, una corriente más profunda y antigua, sentía el tirón inexorable del destino, la necesidad de confirmar que el hombre que tenía delante era real, que la locura de su visión tenía un ancla en el mundo. Avanzó hasta la luz del fuego, sus pies descalzos, silenciosos, sobre la tierra húmeda. «No tiene por qué creer», repitió, su voz más firme de lo que se sentía. «Las palabras se las lleva el viento, pero su mano cuenta una historia que no miente».
Alejandro la miró fijamente. Se esperaba la insistencia de la anciana, pero no la audacia tranquila de la joven. Había algo en sus ojos, una honestidad cruda y una extraña tristeza que resonaba con la suya propia. Quizás fue la curiosidad o el desafío implícito en sus palabras, o ese extraño e inexplicable tirón que había sentido al verla por primera vez. Contra todo juicio, contra toda lógica, lentamente extendió su mano derecha, con la palma hacia arriba. Lira respiró hondo y tomó la mano del duque. El contacto fue un shock. Su piel era fría, a pesar del fuego, y suave, la piel de un hombre que no conocía el trabajo manual. En contraste, la de ella era más cálida y ligeramente áspera por las hierbas que recogía y los hilos que tejía. En el instante en que sus dedos rozaron su palma, la presa que contenía sus visiones se rompió. Las líneas de su palma no eran simples surcos, eran ríos que desembocaban en un océano de imágenes turbulentas que inundaron su mente. Vio de nuevo el salón de baile, sintió de nuevo el amor abrumador, pero esta vez era diferente, más caótico y urgente. Vio el rostro de una mujer de belleza severa, llorando en la sombra, una reina en una jaula de oro. Vio el brillo codicioso y traicionero en los ojos del hombre que los aldeanos llamaban Ricardo, el administrador. Vio un juguete de madera, un pequeño caballo, abandonado y cubierto de polvo, en un cuarto olvidado del castillo. Vio la sombra de un niño pequeño corriendo por un pasillo, su risa convertida en un eco doloroso. Y luego el fuego, tan real que sintió el calor en su propia piel. Olió el humo acre y escuchó el crujido de las vigas al ceder. Soltó su mano como si la hubieran marcado con un hierro candente, retrocediendo un paso, con los ojos desorbitados por el horror. Las palabras brotaron de sus labios en un torrente incontrolable, un susurro ronco y apremiante. Hay un dolor profundo en su casa, un dolor antiguo, una pérdida que no se nombra, un luto que nunca se cerró. Su mirada se clavó en la de él, suplicante. El peligro no viene de fuera, está dentro de sus muros. Hay un lobo vestido de oveja entre su gente, un hombre de confianza que lo traiciona. El fuego que vi no es un accidente, es una advertencia. Por favor, tenga cuidado, mi señor. Hay una conspiración, una red de mentiras que amenaza con consumirlo todo. El duque Alejandro retiró su mano bruscamente. La máscara de fría cortesía se había hecho añicos, reemplazada por una expresión de absoluto estupor. Estaba pálido y una vena latía en su sien. La mención de un lobo o una conspiración podría ser una invención, pero una pérdida que no se nombra. Eso había golpeado una puerta cerrada con llave en lo más profundo de su ser, la puerta de la habitación de su hermano Mateo, un tema prohibido, una herida que supuraba en silencio en el corazón de su familia. Miró a Lira y por primera vez no vio a una gitana intentando engañarle, vio a una mujer aterrorizada por un conocimiento que no debería poseer. Sin decir una palabra más, se puso en pie de un salto. Hizo una reverencia torpe y mecánica, un gesto automático desprovisto de toda gracia, y se giró. Se marchó a grandes zancadas hacia la oscuridad y la lluvia, desapareciendo de la vista. La tormenta, como si su propósito se hubiera cumplido, comenzó a amainar. El rugido de los truenos se convirtió en un murmullo lejano. Pero en el claro de la caravana, una nueva tempestad acababa de desatarse en el alma de un duque y en el corazón de una gitana. El regreso del duque Alejandro al castillo fue como la propia tormenta, una entrada furiosa y desordenada que rompió la calma sepulcral de la fortaleza. Azotó las pesadas puertas de roble, haciendo que el eco resonara en el vestíbulo de mármol, y que los criados nocturnos saltaran de sus puestos, asustados. Ignoró sus miradas de sorpresa, sus preguntas ahogadas, y subió la gran escalera de dos en dos, sus botas mojadas manchando la alfombra carmesí. No se dirigió a sus aposentos, sino a la biblioteca, el santuario de su padre, un lugar de orden, lógica y conocimiento.
Necesitaba rodearse de racionalidad para expulsar la locura que se le había metido en la sangre. Se sirvió un brandy. Sus manos temblaban ligeramente, un hecho que lo enfureció. Se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo los últimos destellos de la tormenta se retiraban en el horizonte, dejando tras de sí un mundo limpio y goteante. Pero dentro de él, la tempestad no había hecho más que empezar. Una estafa, se dijo. Su voz era un susurro ronco en la habitación silenciosa. Una elaborada y cruel estafa. Intentó reconstruir la escena con la mente de un fiscal. La rueda rota, su aparición inesperada, la vieja y la joven trabajando en conjunto. Habrían oído rumores, sin duda. El dolor de un noble es el chismorreo de sus sirvientes, y los sirvientes hablan con los aldeanos. Era una red de información que una gitana inteligente podría explotar fácilmente. Le dirían lo que querían que oyera. Peligro, traición, tácticas de miedo para sacarle unas monedas, o peor aún, para ganar notoriedad. Pero el argumento se desmoronaba ante un único y obstinado detalle. La frase que le quemaba la mente: una pérdida que no se nombra. Nadie, absolutamente nadie fuera de él, su madre y el fantasma de su padre, hablaba de Mateo. No era un secreto, era un tabú. Una herida tan profunda que la familia había construido un muro de silencio a su alrededor. Los criados más nuevos ni siquiera sabían que el duque había tenido un hermano. ¿Cómo? ¿Cómo pudo saberlo ella? La palabra no era muerte o tragedia, sino pérdida, la palabra exacta que él mismo usaba en la soledad de sus pensamientos. A la mañana siguiente, Alejandro era un hombre cambiado. La melancolía pasiva que lo había caracterizado durante años había sido reemplazada por una energía nerviosa y vigilante. Por primera vez, observaba de verdad. Convocó a su administrador, Ricardo, a la biblioteca con el pretexto de revisar las cuentas de la cosecha. Mientras Ricardo hablaba con su habitual tono obsequioso, Alejandro no escuchaba sus palabras, sino que estudiaba su rostro. Notó la forma en que sus ojos, pequeños y astutos, se desviaban fugazmente hacia los objetos de plata de la mesa. Vio una sonrisa fugaz en sus labios cuando creía que el duque no lo miraba. Eran detalles insignificantes, gestos que antes habría ignorado. Hoy, a la luz de la advertencia de una gitana, parecían confesiones silenciosas. El lobo vestido de oveja. La imagen era tan vívida que sintió un escalofrío. La noticia de la aventura nocturna del duque, aunque distorsionada, no tardó en llegar a los oídos que más importaban. La duquesa Isabel de Valdeblanco no caminaba, se deslizaba. Su presencia era un frente frío que bajaba la temperatura de cualquier habitación. Era una mujer de una belleza austera y rígida, preservada en el ámbar del orgullo y la disciplina. Su mundo era un delicado mecanismo de apariencias, alianzas y reputación, y ella era su implacable relojera. Encontró a Alejandro en el comedor, desayunando en un silencio tenso. «He oído un rumor preocupante, Alejandro», comenzó. Su voz era suave como la seda, pero con un filo de acero. «Que tu carruaje te abandonó anoche y que buscaste refugio en un lugar inadecuado. La rueda se rompió, madre, y llovía, no había otro lugar», respondió él sin levantar la vista de su plato. «Siempre hay otro lugar para un Valdeblanco», replicó ella, sentándose frente a él. «Un granero, la casa del alcalde. Cualquier sitio es preferible a un campamento de esa gente. Trae la deshonra». Trajo un techo y un fuego. A veces, eso es más importante que el honor. La duquesa lo estudió. Sus ojos oscuros eran tan penetrantes como los de un halcón. Sintió el cambio en él, la nueva nota de desafío en su voz. Decidió cambiar de táctica. «La marquesa de Altamira y su hija Elena vendrán de visita la próxima semana», anunció. «Elena es una joven encantadora, educada, de buena familia. Una unión perfecta. Fortalecerá nuestro nombre y asegurará el futuro del ducado».
Alejandro dejó el tenedor sobre el plato con un ruido seco. No estoy interesado en asegurar el futuro con nadie, madre. Menos aún con alguien a quien apenas conozco. Tu deber no es interesarte, es cumplir, sentenció ella, su voz perdiendo la suavidad. Y tu deber es olvidar cualquier locura que esa gente te haya metido en la cabeza. La mención de esa gente golpeó un nervio en Alejandro. Se levantó bruscamente. Mi deber es proteger este ducado, y quizás he estado ciego a los verdaderos peligros durante demasiado tiempo. Se marchó, dejando a su madre con la palabra en la boca y una nueva y alarmante sospecha creciendo en su corazón. Mientras tanto, en la caravana, Lira también sentía las réplicas del encuentro. La noticia se había extendido. Algunos la miraban con un nuevo asombro, casi con veneración, pero otros, la mayoría, la rehuían. Las madres apartaban a sus hijos cuando ella pasaba. Vieron en su audacia, no un acto de valentía, sino una imprudencia que había atraído la mirada del lobo hacia su rebaño. El miedo, un veneno sutil, comenzaba a extenderse. El ara la encontró junto al río lanzando piedras al agua. «Has despertado a los leones, mi niña», dijo la anciana en voz baja, parándose a su lado. «Solo le dije la verdad», susurró Lira. «La verdad es un arma peligrosa en manos de los que no la comprenden», replicó el ara, su rostro grave. «La nobleza es un nido de avispas. Has metido la mano en él, y ellos, pequeña alondra, no distinguen entre la mano que les advierte y la que creen que les ataca». Lira observó cómo la onda de la piedra se expandía en el agua, y supo que las palabras de su abuela eran una profecía tan cierta como la suya propia. La onda expansiva de su encuentro con el duque apenas había comenzado, y ya amenazaba con ahogarlos a todos. De acuerdo. Prosigamos con la quinta parte. La profecía prohibida, parte 5. La furia de la duquesa Isabel no era como una tormenta de verano, ruidosa y pasajera. Era un invierno lento y cruel, un frío que se instalaba en los huesos y lo congelaba todo. Incapaz de controlar directamente a su hijo, dirigió su poder y su influencia hacia el objetivo que consideraba la raíz de todo mal, la caravana gitana. Su venganza fue metódica, precisa y despiadada. Primero, atacó su sustento. A través de una conversación con el alcalde del pueblo, un hombre cuya carrera política dependía enteramente del favor de los Valdeblanco, se emitió un nuevo edicto municipal. Citando quejas de los comerciantes locales y la necesidad de mantener el orden y la calidad, se prohibió la venta ambulante de artesanías no reguladas en la plaza del mercado. El edicto estaba redactado con una elegancia legalista, pero su propósito era tan afilado como una navaja. Apuntaba directamente al corazón económico de la gente rom. Iago y los otros hombres regresaron del pueblo esa semana con los carros tan llenos como se habían ido. Sus rostros eran máscaras de furia contenida. Las pulseras de plata, las cestas tejidas a mano, las sillas de madera tallada, todo fue rechazado. «Órdenes son órdenes», les había dicho el alguacil, expulsándolos de la plaza. El dinero, que ya era escaso, dejó de fluir. El hambre, un fantasma siempre presente, comenzó a acechar los bordes del campamento con una nueva audacia. Luego vino el miedo. El alguacil, engreído con su recién descubierto sentido del deber, comenzó a patrullar los límites del campamento. Sus botas pesadas aplastaban la hierba con una autoridad arrogante. No vigilaba, acosaba. Imponía multas por fuegos demasiado altos, por caballos que pastaban demasiado cerca del camino, por el simple delito de mirar a los aldeanos de forma insolente. Cada día era una nueva humillación, un recordatorio constante de que eran intrusos, tolerados solo mientras fueran invisibles, y ahora su invisibilidad les había sido arrebatada. La culpa era un nudo frío en el estómago de Lira. Veía las miradas de soslayo, oía los susurros, sabía que aquella opresión era por su causa. Pero la culpa, cuando se alimenta de la injusticia, puede convertirse en rabia, y la rabia en acción.
El miedo que la había paralizado después de su encuentro con el duque comenzó a transformarse en una fría determinación. Ya no era una víctima pasiva de sus visiones. Tenía que convertirse en su maestra. Si su don la había metido en aquella guerra, también tendría que ser el arma con la que luchara. Una noche, mientras la caravana dormía un sueño inquieto, Lyra encendió una vela en su carromato y extendió su viejo mazo de cartas del tarot sobre una tela de terciopelo negro. No preguntó por su futuro, ni por el amor. Hizo una pregunta diferente, una pregunta de guerrera. ¿Dónde está la mayor debilidad de mi enemigo? Sus dedos se movieron sobre las cartas, eligiendo 3. Las volteó. La primera, el diablo. Un hombre y una mujer encadenados a un pedestal sobre el que se erguía una figura de poder y tentación. Representaba la esclavitud, la codicia, las ataduras materiales. Para Lyra era Ricardo, el administrador, y la duquesa, ambos esclavos de su propia ambición. La segunda, la torre. La misma imagen que la había atormentado. Un rayo derribando una corona, hombres cayendo al vacío. Destrucción, revelación, la caída de las falsas estructuras. La tercera, la suma sacerdotisa, una figura velada sentada entre 2 pilares, guardiana de los secretos y la intuición. Era ella misma. El mensaje era claro. La intuición y los secretos que ella podía desvelar eran la única fuerza capaz de derribar la torre de poder corrupto del diablo. A muchos kilómetros de distancia, en el silencio polvoriento de la biblioteca del castillo, Alejandro de Valdeblanco estaba librando la misma batalla con diferentes armas. Movido por una sospecha que ahora era una obsesión, había comenzado a buscar en los archivos de su padre. No sabía exactamente qué buscaba, solo sentía el eco de las palabras de Lyra. Una conspiración. Buscaba el nombre que ella nunca pronunció, pero que él había recordado de las viejas historias de su padre, Mendoza. Durante días revisó legajos de escrituras y libros de cuentas, encontrando solo la aburrida burocracia de una gran hacienda. Estaba a punto de rendirse cuando, en un baúl cerrado en el despacho de su padre, encontró una colección de diarios personales encuadernados en cuero. Abrió el último, el del año anterior a la muerte de su padre. Su corazón se aceleró mientras sus ojos recorrían la elegante caligrafía, y entonces lo encontró. 12 de marzo, decía la entrada. Ricardo me presiona de nuevo para que venda las tierras del sur a la familia Mendoza. Insiste en que es una buena oferta, que necesitamos la liquidez, pero hay una avaricia en ese hombre que no me gusta. No es la lealtad de un sirviente que se preocupa por su señor, es el ansia de un chacal que huele la sangre. Siento que no es leal a nuestra casa, sino a su propio bolsillo. Le he dicho que no. Las tierras de Valdeblanco no se venden. Alejandro cerró el diario de golpe. El aire pareció salir de sus pulmones. Allí estaba, la prueba, la conexión entre Ricardo y los Mendoza. La confirmación de que la visión de Lyra no era una fantasía, sino un reflejo de una verdad podrida y peligrosa. Por primera vez desde que la conoció, la creyó por completo, sin una sola sombra de duda. ¿Crees en el destino? ¿O piensas que forjamos nuestro propio camino? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, mientras la historia da un giro inesperado. Ahora que tenía una pieza del rompecabezas, necesitaba la siguiente. Sabía que no podía arriesgarse a ser visto cerca del campamento. Su madre tendría espías por todas partes, pero necesitaba comunicarse con Lyra, necesitaba su guía. Su mirada se posó en Tomás, el joven mozo de establo, un muchacho de no más de 14 años, cuyo padre había servido a los Valdeblanco durante generaciones y cuya lealtad era incuestionable. A la mañana siguiente, Alejandro le confió al chico una misión secreta. Le entregó una pequeña moneda y una nota doblada, no más grande que su pulgar. «Llévale esto a la joven del campamento Rom, la que llaman Lyra», le instruyó en voz baja. «Que nadie te vea. Tu silencio es tu lealtad».
Tomás, con los ojos muy abiertos por la emoción y el miedo, cumplió su encargo. Encontró a Lira recogiendo hierbas cerca del río y le entregó la nota. Con manos temblorosas, Lira la abrió. Contenía solo 3 palabras, escritas con una letra fuerte y precisa. El lobo. Mendoza. Lira entendió de inmediato. Él lo había descubierto. Su corazón dio un vuelco. No estaban solos en esta lucha. Tomó un trozo de carbón de una hoguera apagada y, en el reverso del papel, escribió una sola palabra: cerca. Le devolvió la nota a Tomás. Cerca. El peligro estaba cerca. El traidor estaba cerca. Pero también, por primera vez, sentía que la solución, la verdad, también lo estaba. Se habían convertido en aliados, un duque y una gitana, unidos por un secreto, luchando contra un enemigo invisible desde las trincheras de sus mundos opuestos. Los días que siguieron a la comunicación secreta fueron una agonía de anticipación. La palabra cerca ardía en la mente de Alejandro como un carbón incandescente. Sabía que el peligro era inminente, pero desconocía la forma que tomaría. No podía actuar abiertamente. Acusar a Ricardo o a los Mendoza sin pruebas contundentes sería como advertir a una serpiente antes de que muerda. Solo le daría tiempo para ocultar sus huellas y atacar desde otro ángulo. Por primera vez en su vida, el duque de Valdeblanco, un hombre de poder y acción directa, se vio forzado a jugar una partida de ajedrez en las sombras, a moverse con la sutileza de un espía en su propia casa. Su melancolía se evaporó, reemplazada por una concentración afilada. Su personal notó el cambio. El duque, antes ausente y perdido en sus pensamientos, ahora estaba presente en cada detalle. Sus ojos parecían verlo todo. Comenzó a prepararse. No podía anunciar que esperaba un ataque, pero podía usar su autoridad de maneras que parecieran prudentes y lógicas. Una mañana convocó a su consejo y anunció una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad contra incendios en toda la propiedad. Lo justificó como una medida necesaria tras una serie de pequeños fuegos en las fincas vecinas, una mentira que sonó completamente plausible. Nadie cuestionó la orden. Un duque preocupado por la seguridad era un duque prudente. Bajo esta directriz oficial, Alejandro implementó sus verdaderas defensas. Dobló la guardia nocturna, eligiendo a los hombres de más confianza. Ordenó que se despejara la maleza seca alrededor de los edificios principales y, lo más importante, que se colocaran docenas de grandes barriles llenos de agua en puntos estratégicos, especialmente cerca del ala oeste, donde se encontraban los graneros y los establos que lindaban con las disputadas tierras del sur. Trabajaba con una energía febril, movido por la certeza de una catástrofe que solo él y una joven gitana podían prever. La noche del incendio fue irónicamente hermosa. Una delicada media luna colgaba en un cielo salpicado de estrellas, y una brisa suave traía el aroma del jazmín de los jardines. El castillo estaba en silencio, la mayoría de sus habitantes dormían. Alejandro, sin embargo, estaba en su biblioteca, incapaz de conciliar el sueño. Contemplaba el tranquilo paisaje y se preguntaba si se había vuelto loco, si estaba persiguiendo fantasmas nacidos de las palabras de una muchacha con ojos de miel. Fue entonces cuando lo vio. Primero, un resplandor anómalo en el horizonte del oeste, un parpadeo naranja que no pertenecía a la noche. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, ese parpadeo se convirtió en una lengua de fuego que se elevó hacia el cielo, devorando la oscuridad. ¡Fuego! La campana de la capilla comenzó a tocar a rebato, su sonido metálico y frenético rasgando la paz de la noche. El castillo, antes dormido, despertó en un caos de gritos y pánico, pero donde otros veían caos, Alejandro veía el cumplimiento de una profecía. La sorpresa no lo paralizó, lo galvanizó. Salió de la biblioteca corriendo, no como un noble asustado, sino como un general que entra en batalla. Las llamas
avivadas por el heno seco y una brisa que ahora parecía traicionera, trepaban por las paredes de piedra del granero con la agilidad de bestias hambrientas. El humo era denso, asfixiante. El personal corría sin rumbo con cubos de agua que parecían ridículamente pequeños contra el infierno que crecía ante ellos. ¡Organícense!, gritó Alejandro, su voz resonando con una autoridad que silenció el pánico. Hagan una cadena humana desde los barriles. Mozo, tú y tus hombres, saquen a los caballos de los establos ahora. ¡Rápido! Sus hombres, acostumbrados a un señor distante, se encontraron con un líder. Su calma y su claridad en medio del infierno les infundió valor. Las cadenas de cubos se formaron. El agua comenzó a caer sobre las llamas, no en un goteo inútil, sino en un torrente organizado. Alejandro estaba en el centro de todo, con el rostro cubierto de hollín y los ojos enrojecidos por el humo, coordinando los esfuerzos, luchando codo a codo con sus hombres, un duque renacido en el fuego. Gracias a sus preparativos, la batalla comenzó a inclinarse a su favor. Lograron contener el fuego, evitando que se extendiera a los establos principales y al cuerpo del castillo. Fue un esfuerzo hercúleo, una victoria arrebatada a las fauces del desastre. En un momento de pausa, mientras recuperaba el aliento apoyado en un muro, con el corazón martillándole en el pecho, sus ojos barrieron la escena. Vio a sus hombres, agotados pero decididos. Vio a las mujeres consolando a los niños, y entonces lo vio a él. En la periferia de la luz danzante del fuego, apartado de la lucha, se encontraba Ricardo. No estaba ayudando, no estaba dando órdenes, simplemente observaba, con los brazos cruzados, y en su rostro, iluminado por el resplandor de la destrucción que él mismo había causado, había una sonrisa torcida, una mueca de fría y satisfecha malicia. Era la cara del lobo contemplando su obra. En ese instante, toda duda restante en el corazón de Alejandro se convirtió en cenizas. Cuando las últimas llamas fueron sofocadas, dejando tras de sí una ruina humeante y un olor a devastación, Alejandro, exhausto pero victorioso, entró en el castillo. Se encontró con su madre en el gran salón. Ella lo miró, a su hijo cubierto de hollín, y él esperaba ver alivio en sus ojos, quizás incluso orgullo. En cambio, encontró un horror pálido y supersticioso. «La gitana», susurró la duquesa, su voz era un hilo de hielo. Sus ojos no estaban en las ruinas, sino fijos en algo lejano, en una idea que se había solidificado en su mente. «Madre, ella tenía razón. Esto fue provocado. Acabo de ver a Ricardo», comenzó a decir Alejandro. Pero ella lo interrumpió, su voz subiendo de tono, teñida de histeria. «Por supuesto que tenía razón, no lo entiendes. Es una bruja. Ella no previó el fuego, Alejandro. Ella lo causó, con sus artes oscuras, con sus maldiciones. Nos ha puesto a prueba, ha intentado destruirnos para demostrar su poder». Alejandro la miró atónito. La lógica de su madre estaba tan retorcida, tan envenenada por el prejuicio, que había convertido la prueba de la inocencia de Lira en la prueba definitiva de su culpabilidad. Había ganado la batalla contra el fuego, pero en ese preciso momento se dio cuenta de que acababa de entregarle a su madre el arma que necesitaba para destruir a Lira. La victoria se sintió de pronto como una derrota amarga, como la calma ominosa que precede a una catástrofe mucho mayor. La duquesa Isabel actuó con la velocidad y la precisión de un cirujano amputando un miembro infectado. No había en ella rastro de duda o remordimiento, solo la fría convicción de quien cree estar salvando el cuerpo principal a cualquier costo. Esa misma noche, mientras las ruinas del granero aún humeaban, convocó al alcalde y al alguacil a su salón privado en el castillo. Los dos hombres, nerviosos y sudorosos a pesar del frío de la noche, se presentaron ante ella como escolares ante una directora temida.
La duquesa no los recibió sentada, sino de pie, su figura alta y delgada, recortada contra la luz de los candelabros, pareciendo más una estatua de justicia implacable que una mujer. «Señores», comenzó, su voz sin inflexiones, «han sido testigos esta noche de un acto de terrorismo contra la casa de Valdeblanco. Un ataque no con armas, sino con artes oscuras y maliciosas». El alcalde balbuceó: «Duquesa, el fuego fue controlado. Su hijo...» «Mi hijo», lo interrumpió ella con una frialdad que lo congeló en el sitio, «ha sido víctima de un encantamiento. Su juicio está nublado. Esta mujer gitana, esta bruja, no solo predijo el fuego, sino que lo causó. Fue una demostración de su poder, una amenaza directa a todos nosotros, a la paz de este ducado, al orden natural de las cosas. Si puede atacar a mi casa con tal impunidad, ¿qué les espera a sus hogares, a sus familias?» Tejió para ellos un tapiz de miedo y superstición, apelando a su ambición y a sus prejuicios más arraigados. Les habló de la seguridad, de la necesidad de mostrar mano dura, de extirpar el mal de raíz antes de que se extendiera. Y al final de su discurso, señaló una pesada bolsa de cuero sobre la mesa. «La casa de Valdeblanco siempre recompensa la lealtad y la acción decidida», dijo. «Espero que entiendan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia antes del amanecer». Los hombres no necesitaron más persuasión. La combinación del miedo, el deber y el oro era irresistible. Salieron del castillo con la espalda recta, investidos de un nuevo y terrible propósito. El amanecer llegó al campamento Rom, no con la suave luz de un nuevo día, sino con el estruendo de cascos de caballo y el ladrido frenético de los perros. El alguacil, acompañado por una docena de hombres armados reclutados a toda prisa, irrumpió en la caravana con la brutalidad de una razzia. Despertaron a la gente a gritos, derribando ollas de los fuegos, sembrando el pánico y el terror. Se dirigieron directamente al carromato de Lira. Iago, su padre, se interpuso. Su cuerpo era una muralla de rabia. «¡Fuera de aquí! ¿Con qué derecho?». Dos hombres lo apartaron con la culata de sus rifles, arrojándolo al suelo. El ara salió temblando, pero con fuego en los ojos. El alguacil, ignorándola, sacó a Lira a rastras. Ella no había tenido tiempo ni de calzarse. El frío del suelo mojado subió por sus pies. «¡Lira!», gritó el alguacil para que todos lo oyeran, su voz pomposa y falsa. «Quedas arrestada bajo la acusación de brujería, hechicería y de provocar deliberadamente el incendio en el castillo de Valdeblanco». «¡Mentira!», gritó el ara, su voz rota por la angustia. «Esto es una infamia. No tienen pruebas». El alguacil se giró hacia ella con una sonrisa cruel. «La profecía es la prueba, vieja, o va a decirme que no lo predijo. Solo una bruja podría saber del fuego antes de que ocurriera. Ella misma se ha condenado». Lira miró los rostros de su gente, el miedo, la impotencia, la rabia. Vio a los niños llorando, aferrados a las faldas de sus madres. Y supo, con una claridad desoladora, que cualquier resistencia por su parte solo provocaría un baño de sangre. Su lucha no salvaría a nadie, solo los condenaría a todos. Dejó de forcejear, levantó la cabeza, sus ojos oscuros fijos en el alguacil, y una extraña calma se apoderó de ella. Era la calma de la aceptación, del sacrificio. Se dejó llevar, pasando entre su gente como un fantasma. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. La noticia del arresto le llegó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Corrió como un loco hacia los aposentos de su madre, solo para encontrar a dos guardias de confianza de ella bloqueando la puerta. «Su madre ha ordenado que no se le moleste, mi señor, y que usted permanezca en sus aposentos», dijo uno de ellos, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Apartaos de mi camino», rugió Alejandro, la furia dándole una fuerza que no sabía que poseía. Los empujó a un lado e irrumpió en la habitación. Isabel estaba sentada junto a la ventana, bordando tranquilamente un pañuelo, como si el mundo no estuviera ardiendo a su alrededor. «¿Qué has hecho?», gritó él.
Su voz era un eco del trueno de la noche anterior. Ella dejó su labor y lo miró. Sus ojos eran dos esquirlas de hielo. He hecho lo que un duque debería haber hecho. He protegido a esta familia. He extirpado el cáncer antes de que hiciera metástasis. Era inocente. Tú sabes que era inocente. La has condenado a muerte, gritó él desesperado. La ley la juzgará, dijo ella con una calma que lo enfureció aún más. Y la ley encontrará culpable a una bruja que amenaza a esta casa. Se levantó y se acercó a él. Su voz bajó a un susurro final, un ultimátum de acero. Y tú, Alejandro, cumplirás con tu deber. La olvidarás. Te casarás con la marquesa de Altamira. El futuro del ducado está escrito, y en él no hay lugar para gitanas ni para locuras. Alejandro se quedó sin palabras. La miró y vio el abismo insalvable que se había abierto entre ellos. Su propia madre lo había traicionado. Había usado su poder para encarcelar a una mujer inocente y lo tenía a él atrapado, un prisionero en su propio castillo. Salió de la habitación derrotado. Se encerró en la biblioteca, el mismo lugar donde había encontrado la prueba que creía que lo cambiaría todo. Ahora, ese trozo de papel, el diario de su padre, parecía inútil, insignificante frente al muro de prejuicio y poder corrupto que su madre había erigido. Lira estaba en un calabozo, esperando un juicio que sería una farsa y una sentencia que sería la muerte. Era un duque, un señor, un hombre de poder. Y sin embargo, en ese momento, con el sol de la mañana entrando por la ventana, se sintió el hombre más impotente del mundo. Todo parecía perdido. La desesperación es un veneno, pero en dosis correctas puede ser un antídoto. Para Alejandro, el sentimiento de impotencia que lo había aplastado en la biblioteca se calcinó lentamente, transformándose en una rabia fría y lúcida. Durante horas, caminó por la habitación como un animal enjaulado, el eco de las palabras de su madre resonando en sus oídos. El futuro del ducado está escrito. Y de repente se detuvo. Su madre tenía razón. El futuro estaba escrito. Pero ella solo había leído un borrador, uno redactado con la tinta del miedo y el prejuicio. Él, ahora, escribiría el capítulo final. Se dio cuenta de su error. Había intentado luchar contra el poder de su madre con la lógica, con la autoridad de su título. Pero el poder de ella no residía en la lógica, sino en el control de la narrativa, en su habilidad para tejer una historia que los demás quisieran creer. Entonces, él no lucharía contra su poder, lucharía contra su historia. Y la única arma capaz de destruir una mentira es la verdad absoluta y demoledora. Su nuevo plan se forjó en esa epifanía. No intentaría salvar a Lira del juicio, la salvaría en el juicio. Con una nueva y febril determinación, Alejandro volvió a los archivos. El diario de su padre era una pieza, pero no era suficiente. Era la palabra de un muerto contra la de un hombre vivo. Necesitaba algo irrefutable, algo que incluso los aldeanos más ignorantes y los oficiales más corruptos no pudieran negar. Necesitaba seguir el rastro del dinero. Pasó el resto del día y toda la noche encerrado en la oficina de contabilidad del castillo, un lugar que no había pisado en años. Con la ayuda de Tomás, el leal mozo de establo, que le traía café y le aseguraba que nadie se acercara, Alejandro se sumergió en un mar de números. Las horas pasaban. Sus ojos ardían por el esfuerzo de escudriñar las hileras de caligrafía apretada en los pesados libros de contabilidad. Buscaba una anomalía, una grieta en la fachada de normalidad que Ricardo había construido. Estaba a punto de rendirse, con el sol del amanecer tiñendo el cielo, cuando la encontró. Era una entrada discreta, de hacía 3 semanas, un par de días después del primer encuentro de Alejandro con Lira. Una venta de 20 cabezas de ganado al rancho de la familia Mendoza. A primera vista, no tenía nada de particular, pero el precio registrado era un insulto, una fracción de su valor de mercado. No era una venta, era un pago disfrazado,
un pago por un servicio que aún no se había prestado, el pago por un incendio. Alejandro tenía su prueba. No era solo la palabra de un muerto, era la fría y matemática evidencia de la traición. El día del juicio, el salón principal del ayuntamiento estaba abarrotado hasta los topes. El aire era denso y olía a sudor, a curiosidad y a miedo. Era un espectáculo, y nadie quería perdérselo. La duquesa Isabel ocupaba un asiento en primera fila. Su rostro era una máscara de solemne piedad, la protectora del ducado velando por la justicia. Ricardo estaba sentado cerca de los testigos. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y engreimiento. Pensaba que estaba a salvo. Cuando Lira entró, escoltada por 2 guardias, un murmullo recorrió la sala. Estaba pálida y más delgada. Las noches en el calabozo habían dejado su huella, pero caminaba con la espalda recta. No había en ella rastro de miedo, solo una profunda y serena tristeza, mientras sus ojos recorrían los rostros hostiles de la multitud. El juicio, tal como Alejandro había previsto, fue una farsa grotesca. El alcalde, actuando como juez, escuchaba con una gravedad fingida mientras los testigos desfilaban. La mujer del panadero juró que había visto a Lira murmurar a la luna en noches oscuras. Un granjero afirmó que su vaca había dejado de dar leche el día que la caravana llegó. Eran acusaciones ridículas, alimentadas por generaciones de superstición. Luego vino el testimonio de Ricardo. Fue la pieza central de la acusación. Con lágrimas de cocodrilo y la voz quebrada por una falsa emoción, describió cómo el duque, su pobre señor, se había vuelto paranoico, obsesionado y alejado de su propia madre desde su fatídico encuentro con la hechicera. Pintó un cuadro de Alejandro como un hombre débil, embrujado, y de Lira como una araña que había tejido su red alrededor de él. Fue una actuación magistral, y la multitud se la bebió, asintiendo y murmurando con indignación. Lira escuchaba todo en silencio. Su corazón era una piedra fría en su pecho. Veía cómo construían su pira funeraria con mentiras y no podía hacer nada. El alcalde, satisfecho, carraspeó, listo para asestar el golpe final. En vista de la abrumadora evidencia, comenzó, su voz resonando con una importancia impostada, y del claro peligro que esta mujer representa para la paz y la seguridad de nuestro ducado, este tribunal improvisado encuentra a la acusada, Lira. No pudo terminar la frase. En ese preciso instante, las grandes puertas del salón se abrieron de golpe, golpeando contra los muros con un estruendo que hizo que todos se sobresaltaran y se giraran. De pie en el umbral, recortado contra la luz cegadora del exterior, estaba el duque Alejandro de Valdeblanco. No era el duque melancólico que todos conocían, no era el hijo derrotado de la noche anterior. Su cabello estaba revuelto, su ropa arrugada por una noche sin dormir, pero sus hombros estaban erguidos y en su rostro había una expresión de furia helada. Parecía un ángel vengador descendido para impartir su propia y terrible justicia. Sus ojos grises barrieron la sala, fríos como el acero, ignorando a su madre, a Lira, a la multitud. Se posaron en el alcalde, que se había quedado con la boca abierta y la sentencia a medio pronunciar. «Detengan esta farsa», ordenó Alejandro. Su voz no era un grito, pero tenía un peso, una autoridad absoluta que silenció hasta el último susurro en la sala. El juego había terminado, y su turno para mover ficha acababa de comenzar. El silencio que siguió a la entrada del duque fue tan absoluto que Lira pudo oír el latido de su propio corazón, un tambor lento y pesado en el vacío. Todos los ojos, antes fijos en ella con odio o curiosidad, ahora estaban clavados en la imponente figura del umbral. El alcalde se había quedado congelado, su boca abierta en una «oh» ridícula. Ricardo se encogió en su asiento, su rostro perdiendo todo el color. Fue la duquesa Isabel quien rompió el hechizo. Se puso en pie, su cuerpo rígido de indignación, su voz un látigo de seda y veneno. «Alejandro,
¿Qué significa esta mascarada? Estás interrumpiendo un acto de justicia. Estás deshonrando nuestro nombre ante todo el ducado. Alejandro avanzó lentamente hacia el centro de la sala. Sus pasos eran deliberados, cada uno un golpe de martillo contra la frágil autoridad del tribunal. Ignoró a su madre como si fuera una extraña entre la multitud. Sus ojos grises, fríos y penetrantes se fijaron en el alcalde. «No, madre», dijo con una calma aterradora. «Estoy por primera vez en mucho tiempo honrándolo». Se detuvo frente a la mesa del tribunal improvisado y su mirada barrió a los hombres sentados allí. Han acusado a esta mujer de causar un incendio basándose en supersticiones y miedo, pero yo sé quién fue el verdadero responsable, y no fue la brujería, sino la codicia. El murmullo en la sala se reanudó, esta vez teñido de confusión y una nueva y vibrante curiosidad. La duquesa hizo un gesto para volver a hablar, pero Alejandro levantó una mano, silenciándola sin siquiera mirarla. «Durante días», continuó, su voz llenando cada rincón de la sala, «he estado buscando la verdad, no en las estrellas, sino en la tinta y el papel». Sacó de su chaqueta un pequeño diario encuadernado en cuero. Los ojos de su madre se abrieron de par en par al reconocerlo. Era el diario de su difunto esposo. Mi padre, como algunos recordarán, era un hombre meticuloso y desconfiado. Abrió el diario en una página marcada. En una de sus últimas entradas, escribió sobre la presión que recibía para vender las tierras del sur a la familia Mendoza, y mencionó a un hombre que actuaba como intermediario, un hombre cuya lealtad, según mi padre, no pertenecía a nuestra casa, sino a su propio bolsillo. Alejandro levantó la vista y sus ojos se clavaron en Ricardo. «Ese hombre era usted, ¿no es así, administrador?» Ricardo saltó de su asiento. «Miente, está loco. Esa mujer lo ha embrujado, lo he dicho. No sabe lo que dice». «Oh, sé exactamente lo que digo», replicó Alejandro. Su voz era ahora un filo cortante. Sacó otro libro, uno mucho más grande y pesado, el libro de contabilidad principal de la finca. Lo dejó caer sobre la mesa con un ruido sordo y definitivo que hizo saltar al alcalde. «Dice que estoy embrujado. Veamos si los números también lo están». Abrió el libro en otra página marcada. «Hace 3 semanas, usted autorizó la venta de 20 cabezas de nuestro mejor ganado al rancho Mendoza». Alejandro se giró para dirigirse a la multitud. «Ustedes son granjeros, comerciantes. Díganme, ¿les parece un buen negocio vender 20 vacas por una 10ª parte de su valor?» Un murmullo de negación recorrió la sala. La gente se miraba. La lógica simple del dinero era algo que podían entender mucho mejor que la brujería. «No fue una venta», proclamó Alejandro, su voz subiendo de tono. «Fue un pago, un soborno disfrazado, pagado por los Mendoza a Ricardo para que llevara a cabo su venganza por la negativa de mi padre. El incendio fue su trabajo, el pago por su traición». La verdad, clara y brutal, explotó en la sala. Ricardo, con el rostro descompuesto por el pánico, miró a su alrededor buscando una salida. Sus ojos se encontraron con los de la duquesa en una súplica desesperada, pero ella lo miró con un desprecio absoluto, como si fuera un insecto. Abandonado, entró en pánico. «No es cierto, fue ella me obligó», balbuceó señalando a su madre, pero su credibilidad estaba hecha jirones. Intentó correr hacia una puerta lateral, pero 2 guardias, ahora obedeciendo la autoridad innata y verdadera del duque, le bloquearon el paso. Su intento de fuga fue una confesión en sí misma. El salón era un caos de gritos y acusaciones. El alcalde parecía a punto de desmayarse. En medio del tumulto, Alejandro caminó a través de la multitud, que se apartaba a su paso como las aguas del Mar Rojo. Se dirigió directamente hacia Lira, que lo había observado todo con el corazón en un puño, sin poder creer lo que veía. Se detuvo frente a ella. El mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio. Ignorando las miradas de todos, le tendió la mano. Lira
Dudando solo un instante, puso su mano en la de él. El contacto fue un ancla en medio de la tormenta, cálido, fuerte y real. Alejandro la ayudó a ponerse de pie y se giró para encarar a la sala, su mano aún sosteniendo la de ella, un gesto de posesión y protección que silenció el caos. «Esta mujer no es una bruja», dijo, su voz ahora tranquila, pero resonando con una emoción profunda. Su único crimen fue ver la verdad que todos nosotros, incluido yo, nos negábamos a ver. Su don no trajo el peligro, lo expuso. El fuego que destruyó mi granero habría destruido a toda mi casa si no fuera por su advertencia. Ella salvó mi hogar, ella salvó mi vida. Su mirada se posó por un momento en Lyra, y en ella había todo el amor que ella había visto en su primera visión, pero ahora era real, probado en el fuego de la adversidad. Luego se volvió hacia la multitud, hacia su madre, cuyo rostro era una máscara de incredulidad y horror. «Y para que no quede ninguna duda», declaró, su voz clara y firme, sellando su destino ante Dios y los hombres. «Sobre la confianza que deposito en esta mujer, sobre el lugar que ocupa en mi vida, sepan todos que Lyra no es mi enemiga. Ella es la futura duquesa de Valdeblanco». Hizo una pausa, su mano apretando la de ella con más fuerza. «Ella es mi esposa». Si una bomba hubiera explotado en el salón, no habría causado mayor conmoción. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las mandíbulas cayeron, los ojos se abrieron como platos. Era impensable, imposible, una ruptura de todas las reglas conocidas. Y en primera fila, la duquesa Isabel de Valdeblanco se llevó una mano al pecho, su rostro perdiendo el último vestigio de color. La máscara de control se resquebrajó. Se hizo añicos, y por primera vez todos vieron a la mujer que había debajo. Una mujer derrotada, despojada de su poder, de su futuro, de su hijo, todo en un solo instante. El sonido que salió de sus labios no fue una palabra, sino el comienzo de un grito silencioso. El sonido de un mundo entero derrumbándose. El veredicto de Alejandro resonó en el salón como una sentencia final, no solo para el juicio, sino para el viejo orden de Valdeblanco. El caos que siguió fue el de un mundo puesto del revés. Ricardo, balbuceando incoherencias sobre traiciones y promesas rotas, fue apresado por los guardias, quienes ahora solo obedecían la autoridad clara y restaurada del duque. Sus gritos fueron ignorados, el pataleo de un villano atrapado en su propia red. La noticia de su confesión y la implicación de la familia Mendoza se extendería como el fuego, y su caída sería tan rápida como merecida. Pero el verdadero drama no estaba en el traidor, sino en la reina depuesta. La duquesa Isabel no se movió. Se quedó de pie, rígida, mientras la multitud, su antiguo rebaño, ahora la miraba con una mezcla de lástima y morbosa curiosidad. Su poder, basado en el miedo y la reputación, se había evaporado en el aire. Fueron sus damas de compañía, con los rostros pálidos, quienes finalmente la flanquearon y la escoltaron fuera de la sala. No caminaba como una duquesa, sino como una sonámbula, sus ojos vacíos, viendo las ruinas de un futuro que había planeado con tanto esmero, ahora reducido a cenizas por una sola palabra: esposa. Su exilio a las alas más remotas del castillo no sería un castigo impuesto, sino un refugio que ella misma buscaría para esconderse de su propia y aplastante derrota. Alejandro, sin soltar la mano de Lyra, la guió a través del gentío. La gente se apartaba, sus rostros ahora llenos de asombro. Ya no era la bruja, era la heroína de una historia de amor increíble, la mujer que había cautivado el corazón de su inaccesible duque. Al salir al sol, Alejandro no giró hacia el camino del castillo. Para sorpresa de todos, y especialmente de Lyra, la condujo en dirección a la caravana. No la estaba sacando de su mundo para llevarla al suyo. Primero, iba a honrar el de ella. El regreso al campamento fue un acontecimiento en sí mismo. La gente de Lyra, que se había escondido temiendo lo peor, salió de sus carromatos al verla regresar, no como una prisionera, sino de la mano de su señor.
Alejandro se detuvo ante Iago y la anciana Elara. Se inclinó, no como un duque, sino como un hombre que muestra respeto a sus mayores. «He venido a pedir perdón», dijo. Su voz era clara y sincera, para que todos la oyeran. «Mi mundo les ha causado un gran dolor, una terrible injusticia. A partir de hoy les doy mi palabra de que esta tierra será también su hogar. No vivirán con miedo, sino con el respeto que merecen». Esa noche se sentaron junto al mismo fuego donde todo comenzó. La hoguera chisporroteaba, una testigo silenciosa de su increíble viaje. El aire ya no estaba tenso por la desconfianza, sino lleno de una paz tranquila y ganada a pulso. «Nunca te di las gracias», dijo Alejandro en voz baja mirando las llamas. «Me salvaste la vida», respondió Lira con una pequeña sonrisa. «Creo que eso cuenta como un gracias». «Tú me salvaste a mí primero», replicó él, su mirada encontrando la de ella. Estaba ahogándome en el silencio, especialmente en el silencio que rodeaba a mi hermano, Mateo. Por primera vez, dijo el nombre en voz alta, sin que el dolor lo ahogara. «Mi madre». Ella creía que el silencio curaría la herida, pero solo consiguió que se infectara. «Tú, con tu don, abriste la ventana y dejaste entrar el aire. Me obligaste a enfrentar la verdad». «Yo también tenía miedo de mi don», confesó Lira. «Pensé que era una jaula, que me mostraba un futuro inmutable al que estaba encadenada. Me aterraba la visión del fuego y la daga. Y sin embargo todo se cumplió», reflexionó Alejandro. «Hubo fuego y la daga. Quizás era la daga de la traición de Ricardo, o la que tu verdad clavó en el corazón de las mentiras de mi madre. O quizás», dijo Lira. Su voz era un susurro. La profecía no era una sentencia, sino una pregunta. Nos preguntó si seríamos lo suficientemente valientes para enfrentarla. El destino nos puso en el mismo camino, pero fuimos nosotros quienes decidimos caminarlo juntos. Un año después, el ducado de Valdeblanco era un lugar irreconocible. La boda del duque Alejandro y Lira fue una celebración que duró 3 días. Una fusión de la solemnidad castellana y la vibrante alegría rom que se convirtió en leyenda. La duquesa Lira, como la llamaban con cariño, no se convirtió en una dama de porcelana encerrada en salones de té. Con los recursos del ducado y la sabiduría de su pueblo, fundó talleres donde los jóvenes de la aldea y de la caravana aprendían juntos los oficios de la plata y la madera. Se convirtió en un puente. Su risa era una melodía que se oía a menudo en los jardines del castillo y alrededor de las hogueras del campamento. Su don, ahora aceptado y respetado, era una fuente de consejo para quien lo buscaba, una guía ofrecida con calidez y sin misterio. Alejandro, por su parte, gobernaba con una sabiduría y una empatía que nadie le había conocido. La sombra de la melancolía había sido desterrada, reemplazada por la luz de un hombre que había encontrado no solo el amor, sino a sí mismo. Juntos, eran la prueba viviente de que la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en la tierra, sino en la capacidad de un corazón para ser valiente y bondadoso. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, estaban de pie en el balcón del castillo, contemplando el paisaje pacífico. Lira levantó su propia mano, observando las líneas de su palma bajo la luz dorada. «¿En qué piensas?», le susurró Alejandro, abrazándola por detrás. Ella sonrió, una sonrisa genuina y libre. «Pensaba en el futuro», respondió. «Es extraño. Antes, cuando miraba mi mano o las cartas, veía imágenes, senderos, peligros. Ahora…» Se calló un instante. «Ahora solo veo un lienzo en blanco». Alejandro besó su sien. «Porque ya no necesitas verlo», dijo en voz baja, su aliento cálido en su cabello. «Ahora lo estamos viviendo». Y Lira supo que esa era la verdad más profunda de todas. La profecía no había sido el final de su historia, sino el extraordinario comienzo. El futuro ya no era un destino que la esperaba, sino un camino que ella y Alejandro
construirían juntos día a día, latido a latido, escribiendo su propia leyenda con las elecciones de su corazón. La historia de Lira y Alejandro nos enseña que el amor y la verdad son las fuerzas más poderosas. Para más historias y cuentos que intrigan la mente, mira nuestro próximo vídeo aquí y únete a nuestra comunidad de amantes de historias.